Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el tema de notación científica. Y lo primero que nos vamos a cuestionar para entender este tema y para introducirnos al tema es cómo poder leer esta gran cantidad de números o tal vez esta pequeña, muy pequeña cantidad de números. Esa es la pregunta que nos hacemos. Y precisamente fueron las interrogantes que se planteó este filósofo y matemático Arquímedes, quien fue uno de los primeros en crear un sistema de numeración con la finalidad de concretar el libro El Contador de Arena, donde él propuso poder contar la cantidad de granos de arena que existían en el universo. Y el valor estimado que él tenía, en ese entonces se calculó 10 al exponente 63 granos de arena. Bueno, la historia después tiene otro desarrollo, ¿no? Que por ahora no nos compete. Entonces vamos a entender qué es la notación científica. Y vamos a entender la notación científica desde una forma, desde presentar un número muy grande, como en el caso de las longitudes que vemos acá entre planetas, en el ejemplo, la distancia del Sol a la Tierra, o números muy pequeños o cantidades muy pequeñas, como en el caso de la masa del electrón, puede ser la carga del electrón, donde utilizamos las potencias de 10, ¿no? De base 10 en este caso. En el ejemplo, en este ejemplo vemos 1,5 por 10, la base 10, con el exponente al número 8 en kilómetros, que, mide la longitud de distancia, longitud entre el Sol y la Tierra. Por otro lado, un número muy pequeño, una cantidad muy pequeña, la masa del electrón, 9,11 por 10 con el exponente negativo 31 en kilogramos. Ahora les explico cómo es que llegamos a estos exponentes o por qué llegamos a estos exponentes, ¿no? Y la regla indica de que si la cantidad es muy grande, se comienza a recorrer la coma hacia la izquierda. Si estamos hablando de números muy grandes, recorremos la coma hacia la izquierda. Y por lo tanto, ¿no? El exponente representa el número de lugares que recorrió la coma y es positivo, ¿no? Entonces la coma recorrió desde este lugar, recorrió, me imagino, para el ejemplo, 25 lugares, lo vamos a corroborar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 lugares que recorrió la coma. Por lo tanto, el exponente es, como podemos observar acá, es positivo, ¿no es cierto? Por otro lado, donde dejamos la coma, en la última cifra, ¿no? Anotamos los valores que sean diferentes de 10, en este caso 2,3, por la base 10, por 10, y el exponente de acuerdo a los lugares que se recorrió la coma decimal, ¿no? Es muy importante entender o conocer estos elementos de una notación científica. Por un lado tenemos el coeficiente, que es este número, ¿ya? Entonces, este valor del coeficiente es muy importante para poder expresar una cantidad de notación científica. Después está la base 10, que es muy importante también poder expresar precisamente por la cantidad de cifras o la cantidad de ceros, en todo caso, que se han estimado ya en la cantidad que queremos leer, y el exponente 25 por la cantidad de lugares, ¿no es cierto?, que ha recorrido nuestra coma decimal. Después, si tenemos cantidades muy pequeñas, se comienza a recorrer la coma hacia la derecha, ¿no?, en el otro sentido, y por lo tanto indica que el exponente representa el número de lugares
que recorrió la coma y es negativo. Al igual que en el anterior ejemplo, solamente que la coma en este caso va a recorrer hacia la derecha, ¿no? Recorre hacia la derecha. ¿Por qué empezamos con un valor de 0? Porque es un número muy pequeño, menor a 1, ¿no? Entonces, por eso empezamos con el 0, coma, y vamos recorriendo la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 lugares que recorrió la coma. Recuerden que la coma debe recorrer hasta el último dígito, hasta la última cifra, ¿no? Porque queremos encontrar el coeficiente. Recorremos hasta ahí, recorrió la coma en el ejemplo, 13 lugares. Dejamos la coma ahí, como se ve acá, 8,6 por la base 10, que es muy importante anotar la base 10, que nos ayuda a simplificar precisamente, ¿ya? Esta cantidad de ceros o esta cantidad de cifras. El exponente negativo es muy importante. Negativo menos 13. ¿Por qué menos 13? Porque es un valor pequeño, un valor menor a 1. Por lo tanto, es un valor negativo. Seguimos. Ahora esta parte es muy importante, ¿no? Cuando se tiene sumas y restas, cuando queremos realizar operaciones de suma y resta, en notación científica se deben tomar en cuenta estos casos. En el primer caso, si las cantidades tienen la misma potencia de 10, como podemos observar aquí, ¿no? Vamos a remarcar aquello, ¿ya? Si tenemos la misma potencia de 10 o la misma base 10, como vemos aquí, base 10, el mismo exponente a la 18, entonces se mantiene la base, como vemos aquí, y se suman o restan en todo caso los coeficientes con sus decimales, ¿no? Como en este ejemplo, voy a demarcar con otro colorcito, ¿ya? Como en este ejemplo, acá tenemos al coeficiente con su decimal, acá tenemos al otro coeficiente, hacemos la suma, nos da este resultado, 14,55, mantenemos la base 10 por 10 al exponente 18. En el caso de los valores negativos, de la misma manera, si se tiene la misma base 10, se mantiene la base 10 con el exponente y los coeficientes ya se suman o se restan dependiendo del ejercicio o lo que nos pide el ejercicio. Acá no hay ningún problema. ¿Ya? El detalle ahora está, ¿qué pasa si tenemos diferentes exponentes, ¿no? Si tenemos diferentes exponentes, ya estaríamos hablando de un segundo caso. Si las cantidades tienen diferente potencia de 10, entonces lo que se hace, a ver, hay diferentes maneras ya de poder entender y de poder igualar al exponente o a cualquiera de los exponentes. He encontrado una manera sencilla de poder entender y no olvidarnos a la larga, porque a la larga nos olvidamos, llegamos a olvidar cómo realizar esta operación en notación científica. Entonces lo que se hace, ya tomamos en cuenta este recuadro, dice si la potencia aumenta o disminuye, la coma decimal recorrerá o debes de correr en sentido contrario. Ya para eso me ha ayudado yo de estas pequeñas flechas. Entonces, para poder entender qué es lo que se tiene que hacer. Vamos a remarcar, ya, y como podemos observar, y lo que les recomiendo siempre, ya, es que igualemos al mayor exponente, ya. Es lo recomendable, al mayor, pero también en los ejemplos ustedes van a poder observar que se puede igualar al exponente menor. En este caso estamos igualando ya al exponente mayor. Entonces aquí ustedes pueden observar, este viene a ser nuestro exponente mayor, ¿no es cierto? 10 al exponente 20. Entonces tendremos que llevar este exponente 10 elevado al número 18 al exponente 20, ¿no? Entonces aquí precisamente por eso he situado las
estas flechas, ¿no? Que me van a ayudar a entender qué es lo que tengo que hacer para poder igualar. Es bien importante, por eso, recordar que si tenemos diferentes exponentes ya de base 10, debemos igualar en la suma y la resta, ojo, ¿no? Solamente en la suma y la resta en notación científica. Lo recomendable es igualar al mayor. Entonces, tenemos 10 al exponente 18 que debemos igualar al exponente 20. Para ello, ¿qué necesitamos hacer? Para llegar hasta 20 se necesita aumentar 2 dígitos más o 2 cifras más, como lo estamos haciendo acá en esta parte, ¿no? Estamos aumentando 10 más 2 dígitos que necesitamos, 2 lugares más, 20, 10 más 2, perdón, 18 más 2, 20, ¿no? Y por lo tanto, la coma decimal deberá recorrer en los coeficientes al otro lado. Acá tenemos al coeficiente con el cual estamos trabajando. La coma decimal estaba, vamos a señalar, la coma decimal estaba en entre estos dos dígitos, entre estas dos cifras. Entonces tuvo que recorrer 1 y 2 lugares, ¿no? ¿Por qué 2 lugares? Porque aumentamos también precisamente 2 lugares para llegar al exponente 20. Por lo tanto, este coeficiente se convierte en un valor menor a 1, ¿no? 0,0927 por 10, ya aquí está expresado al exponente 20. Aquí está el coeficiente y tendríamos aquí ya los exponentes elevado al exponente 20, elevado, miren, mantenemos el exponente 20. Una vez igualado al exponente 20, lo que se hace es hacer la operación como corresponde, sumar o restar. En este caso, en el ejemplo, es sumar. Hacemos la suma y podemos observar, ¿no es cierto?, que tenemos el resultado de 5,2027 por 10 al exponente 20, que es al que acabamos de igualar. ¿No? Sencillo, sumamente sencillo, simplemente es igualar, acordarnos de aquellas reglas, ¿ya? Y es muy importante entender que si se debe hacer una operación, lo recomendable es igualar al mayor. Continuamos. En el mismo ejemplo, pero ahora igualando al menor, ¿ya? Aquí vamos a poder constatar que también se puede igualar al menor, que nos va a salir el mismo resultado, ¿no? Pero para efectos más prácticos es mejor igualar al mayor, porque acá ustedes se van a dar cuenta que tendremos que hacer un paso más para expresarlo en notación científica. Entonces tenemos los exponentes, ya 10 al exponente 18, 10 al exponente 20. Lo que queremos hacer es, en este caso, igualar al menor. El menor es 18. Este viene a ser el exponente menor, ¿no es cierto? Y lo que queremos hacer es igualar este exponente de 20, 10 al exponente 20 a 18. Por lo tanto, para poder igualar, ¿qué tenemos que hacer? Este exponente 20 tendrá que reducirse 2 lugares, como podemos observar acá. Reduce 2 lugares, por lo tanto, 20 menos 2, 18. Si reduce por un lado los exponentes de base 10, en el otro lado, en el lado de los coeficientes, en este lado deberá aumentar o recoger, perdón, la coma decimal en el sentido contrario. ¿Por qué en el sentido de, por qué he puesto en este sentido esta flecha? Porque este exponente está disminuyendo, ¿no? Entonces, por el otro lado, en los coeficientes, la coma decimal tendrá que recorrer los lugares, la cantidad que haya reducido este exponente. Ha reducido 2 lugares, por lo tanto, la coma decimal tendrá que recorrer 2 lugares. Estaba acá la coma decimal, tuvo que recorrer 1 y 2 lugares, ¿no? Y a partir de aquello ya tenemos otro nuevo coeficiente. En este caso es un valor diferente, ¿no? O mayor a un dígito, entonces por lo tanto no está expresado en notación científica. Pero sí ya nos sirve para poder realizar la operación. Tenemos acá el coeficiente, tenemos acá el valor obtenido a partir de esa reducción, ¿no?
Y los exponentes que ya están, en este caso, en este ejemplo, ya están en un mismo exponente de 18 de base 10, ¿no? Teniendo el mismo exponente 10 al exponente 18, ya hacemos la operación que corresponda. En este caso es una suma y obtenemos este valor, ¿no? Ya vuelvo a repetir, tenemos el mismo exponente y hacemos la correspondiente suma, lo cual nos da un resultado de 520,27 por 10 al exponente 18. Pero ojo, este número, les decía en un principio, no está expresado en notación científica. Para que esté expresado en notación científica, lo que tengo que hacer es recorrer esa coma decimal hasta el último dígito. La coma decimal estaba entre estas dos cifras, entre el 0 y el 2, tuvo que recorrer hasta el último dígito, 1, 2 lugares, ¿no? Hasta el último dígito. Por lo tanto, el exponente, si la coma, ustedes recordarán, si la coma recorre hacia la izquierda, ya el exponente debe aumentar, ¿no? Entonces, por esa misma razón, si estaba aquí, 18, 19, 25,2027 por 10 al exponente 20, ¿ya? Listo. Si ustedes comprueban, observan, es el mismo resultado que obtuvimos igualando al exponente 20, ¿no? Solo que acá tuvimos que hacer un paso más. Acá no hay ningún problema. El detalle está ahora con los valores negativos. Y precisamente es por eso que puse este recuadro para poder recordar ya cuándo o cómo podemos entender qué valores negativos son mayores que otros, porque ahí es donde tenemos dificultad. Entonces, como podemos observar acá, ¿ya? Los valores negativos van en este sentido de menor a mayor. A partir de aquello, les decía, tomamos la misma regla que en el anterior ejemplo, en los anteriores ejemplos. Si queremos aumentar el exponente, entonces en el otro lado de los coeficientes, la coma decimal tendrá que recorrer también los lugares que debemos o que queramos aumentar, ¿no? El primer ejemplo que vamos a tomar siempre es de igualar al mayor. Aquí, mucho cuidado, mucho ojo. Por eso precisamente este recuadro, ¿ya? Aquí tenemos el mayor 10 al exponente menos 3. Este es mayor que menos 5, ¿no es cierto? Recuerden, porque se está aproximando ya a los valores positivos, por lo tanto viene a ser mayor. Mientras más se aproximen a los valores positivos, son cifras mayores, ¿no? A las que están atrás. Por lo tanto, este 10 al exponente menos 3 viene a ser mayor que 10 al exponente menos 5. Eso tengan muy en cuenta, porque a veces confundimos aquello. Por lo que comúnmente conocemos, ¿no es cierto? 5 debe ser mayor que 3. ¿En valores positivos? Sí, obviamente, ¿no? Pero en valores negativos tenemos que tomar en cuenta que no tiene esa figura, ¿no? Por lo tanto, vamos a igualar a este valor mayor, ahora en este ejemplo. Si queremos llegar al mayor, debemos aumentar cantidades, ¿no? Si queremos disminuir, debemos reducir cantidades, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esa lógica y tomando en cuenta esto, además, el coeficiente, ya vamos a operar de la misma manera. Entonces, este valor 10 a la menos 5, que es el que queremos igualar, miren, la flecha me indica que quiero aumentar para llegar hasta menos 3, debo aumentar 2 dígitos, ¿no? Aquí está, menos 5, menos 4, menos 3, 2 dígitos debo aumentar. Entonces, menos 5 más 2, esto es una operación como cualquiera con signos diferentes, se resta y se coloca el signo del mayor, en este caso menos 3. Ya, acá hemos hecho esa operación. Acá tenemos menos 5 más 2 y tenemos al exponente 10 a la menos 3. Aquí el exponente ya está igualado 10 a la menos 3, el exponente 10 a la menos 3. Y los coeficientes, como ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? En el coeficiente tuvo que recorrer la coma decimal, los lugares o los dígitos que se tuvo que recorrer también, ¿no? La coma decimal estaba acá, tuvo que recorrer 1, 2 lugares por aumentar también 2 dígitos. Por lo tanto, tenemos este coeficiente
tenemos a este otro coeficiente y finalmente haciendo la operación como corresponde 0,087 más 5,9 me da un resultado de 5,987, obviamente manteniendo el exponente de 10 a la menos 3. Ya está, así de simple y sencillo. Simplemente es bueno recordar este cuadrito, este recuadro, ustedes tienen que recordarlo para poder entender cuando un valor negativo es mayor que otro. Continuamos y hacemos y vámonos a otro ejemplo. También se puede realizar, pero vuelvo a repetir, lo aconsejable siempre es igualar al exponente mayor, ¿ya? Igualar al exponente mayor. Entonces vamos a operar de la misma manera. Tenemos aquí los coeficientes y tenemos el valor de los exponentes de base 10 menos 3, que viene a ser mayor. Obviamente tendremos que igualar a este menor de 10 a la menos 5, ¿no es cierto? Entonces, al igualar, obviamente, si queremos igualar al menor, tendremos que reducir dos dígitos. En este ejemplo, en este caso, ¿no? 3, queremos reducir 1, 2 dígitos para llegar a menos 5. Y eso es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Estamos reduciendo esos dígitos, por lo tanto, se hace una operación como conocemos, menos 3 de este exponente, menos 3, menos 2 por la reducción de esos dos dígitos. Y correspondería a hacer signos iguales, se suman, ¿no es cierto? En aritmética. Signos iguales se suman, menos 5, menos 3, menos 2, menos 5, regla de signos. Y en este caso, entonces, tendríamos ya los exponentes, todos igualados a menos 5. 10 a la menos 5, al exponente menos 5. Y tendríamos, por otro lado, a los coeficientes. Hacemos las operaciones que correspondan con los coeficientes. 8,7 más 590. Obviamente el resultado es 598,7, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos que hacer un paso más. Lo que tenemos que hacer es igualar, o en este caso expresarlo en notación científica, y para ello debo recorrer la coma decimal hasta el último dígito, porque este número, si bien es una abreviación, ¿no es cierto?, de esta gran cantidad, no es un número expresado en notación científica. Para eso tengo que recorrer la coma 1, 2 lugares, entonces estaba acá. Si la coma recorre hacia la izquierda, debe aumentar, ¿no es cierto?, nuestro exponente, y es lo que estamos viendo acá. Entonces, menos 5, menos 4, menos 3, ¿no? Está aumentando. Y listo, eso es todo lo que se debe hacer en una operación de sumas y restas ya con diferentes exponentes. Ahí está el detalle. Ahora vamos a pasar a algo más sencillo todavía. Sumamente sencillos, más fácil que en los anteriores casos de suma y resta. Ahí teníamos que sumar teníamos que igualar al coeficiente mayor o menor. Ahora quiero aclarar, antes de pasar a esto de la multiplicación, si tenemos tres, por decirlo así, tres números expresados en notación científica, o 4 o 5 o más tal vez, lo que se hace es igualar al valor medio, ¿ya? Pero si no hay un valor medio, también se puede igualar al mayor, ¿no? Se iguala al mayor, lo recomendable siempre es igualar al mayor. Y se opera de la misma manera como hemos visto en los ejemplos. En el caso de las multiplicaciones y divisiones, vamos a ver el caso de la multiplicación. Muy sencillo, muy fácil, ¿ya? Aquí lo único que se debe hacer, multiplicar los coeficientes como corresponde. Multiplicamos los coeficientes. Acá están los coeficientes, 8 y 6 en este caso, ¿no? Están con decimales, 8 por 6, porque esto es una multiplicación. Estamos viendo el caso de la multiplicación. Multiplicamos los coeficientes, se mantiene la base 10. Voy a señalar nuestra base 10. Aquí está solamente la base 10, ¿no? Mantenemos la base 10. Mantenemos la base 10 y se suman, ojo, y se suman, se debe sumar los exponentes, ¿no? Vamos a cuadrarlo también, aquí para que ustedes puedan observar. Aquí están los exponentes de menos 8, de más 3, y es lo que estamos haciendo acá. Debemos sumar los exponentes, nada más. Se debe sumar los exponentes, ¿ya? Por eso el signo positivo está acá con rojo.
tomando en cuenta obviamente el signo del exponente como base, ¿no? Anotamos el resultado, acá menos 8 más 3, signos diferentes, se debe restar y se anota el signo del mayor. Menos 8 más 3, menos 5. Y anotamos eso ya en el resultado. 48, ese es el valor que obtuvimos acá en un principio. 48 por la base 10 de menos 5, que es el resultado de esta suma, ¿no es cierto?, de los exponentes. Entonces acá está el exponente que hemos determinado. Por otro lado tenemos la base 10 que obviamente se mantiene. Y por otro lado tenemos ya el coeficiente. En este caso no viene a ser un coeficiente, es un número mayor, ¿no?, a un dígito, por lo tanto, que lo hemos obtenido de esta multiplicación, por lo tanto debo expresarlo en notación científica, ¿no? Mientras trabajemos con notación científica hay que expresarlo en notación. No puedo dejarlo así, debo expresarlo en notación científica. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Hemos recogido la coma nada más. Como acá no había ninguna coma, obviamente la coma sale de aquí y recorre un lugar hasta el último dígito. Al recorrer un lugar a la izquierda, aumentan los exponentes, ¿no? Y como podemos observar, de menos 5 está aumentando a menos 4, recordando la tablita anteriormente expuesta. Entonces acá ya tenemos el valor en notación científica, 4,8, ¿no es cierto? Tenemos la base 10, acá está la base 10 que la hemos mantenido, y el exponente, en este caso que hemos aumentado, ¿no?, al recorrer la coma. Ese es el procedimiento que se debe realizar para poder operar multiplicación de notación en notación científica. Continuamos, vamos a borrar esto y vamos a continuar. Este es un ejemplo. Vámonos a otro ejemplo. En este otro ejemplo, de la misma manera estamos realizando. Debemos observar, primeramente, tenemos coeficientes. Acá están los coeficientes. Estamos trabajando en una multiplicación. Ya este símbolo he colocado que también representa la multiplicación, el asterisco. Y tenemos, primeramente, hacemos la multiplicación, 5,41 por 7,22. Multiplicamos, como conocemos, una multiplicación de decimales, 39,0602. Mantenemos la base 10, acá está, mantenemos la base 10, mantenemos la base 10, mantenemos la base 10 y los exponentes debemos sumarlos en la multiplicación. Estos exponentes se están sumando. Como podemos observar acá, tenemos después finalmente 21 más 5, 26. Acá está, 26. Tenemos la base 10 que la hemos mantenido, la base 10. Y por otro lado, el resultado de esta multiplicación, 39,0602, pero obviamente este número no está expresado en notación científica, por lo tanto tenemos que recorrer la coma ya hasta el último dígito. Entonces está acá, recorremos un dígito, por lo tanto si la coma recorre a la izquierda, el exponente debe aumentar, como podemos observar acá, al 27, al número 27, ¿no? Listo. Pasamos ahora sí a la división, que también es otro caso muy sencillo ya de poder realizar. Lo único que vamos a hacer, tal vez en oposición, si se puede decir, o en forma contraria a la multiplicación, en la división vamos a restar, nada más. Lo primero que se debe hacer, ya vamos a identificar los coeficientes. Tenemos acá coeficientes, dice que los coeficientes se dividen como conocemos, como sabemos realizar una operación de división. 27 entre 3 me da un resultado de 9. Acá está, hasta el final se mantiene este resultado de 9. Mantenemos la base 10, dice la regla, mantenemos la base 10, acá está, mantenemos la base 10. Hasta el final, ¿no es cierto? Mantenemos la base 10 y los exponentes deben de restarse. Los exponentes acá están de 7, ¿no es cierto? De 9 y se debe restar como corresponde.
Restamos los exponentes, colocamos al primero, obviamente, 7 menos, ojo, por eso está acá, ¿no es cierto? Con el color rojo, menos 9. Obviamente, esta resta, ¿no es cierto?, hace referencia a que el resultado es menos 2 porque el signo del mayor es 9, menos 9, perdón. Entonces, por esa misma razón es que se anota el menos 2. Ese resultado de menos 2 lo anotamos ya acá como exponente al resultado final. Sencillo. Solamente, como vuelvo a repetir, en la multiplicación sumamos exponentes y en la división restamos los exponentes. Pasamos al último ejemplo. De la misma manera, acá, primeramente identificamos los coeficientes y operamos con los coeficientes. 4,36 dividido entre 0,2, ya una división de decimales como sabemos, como corresponde, da un resultado de 21,8. Se mantienen los exponentes de base 10, acá están, base 10, que lo vamos a mantener obviamente hasta el final, ya, esa base 10 que nos ayuda a expresar estas cantidades en notación científica. Y los exponentes de la misma manera, lo único que corresponde hacer es restar este 43, este menos 7. Como podemos observar acá, ¿no? Tomando en cuenta sus signos, eso es muy importante. 43 menos, porque se debe restar, voy a colocar un paréntesis o voy a colocar este símbolo entre paréntesis, este número entre paréntesis, perdón, para podernos dar cuenta. ¿Por qué? Porque este exponente estaba negativo, ¿no es cierto? Era negativo, entonces por lo tanto, menos por menos, regla de signos, menos por menos, más, ¿no? Signos iguales se deben sumar. 43 menos por menos más, 43 más 7, 50. Entonces, ese es el valor que está expresado acá. Entonces, anotamos el valor del resultado, en este caso, de la división de coeficientes, 21,8 por 10 al exponente 50. Obviamente, este resultado no está expresado en notación científica, para lo cual debo hacer, lo que debo hacer es recorrer la coma decimal un dígito, ¿no? O hasta el último dígito en este ejemplo. Entonces recorremos la coma decimal y al recorrer hacia la izquierda el exponente debe aumentar. Como podemos observar acá, el exponente está aumentando, ¿no? ¿No es cierto? A 51. Simple y sencillo, operaciones en notación científica. Dentro del tema de notación científica, ahora veremos el orden de magnitud que se aplica precisamente en la notación científica. El orden de magnitud de un número es la potencia de 10 más próxima a este número. Precisamente por eso es que a partir de la expresión en notación científica es que se determina también el orden de magnitud. Los órdenes de magnitud se usan para representar y comparar de una forma simplificada o aproximada las distintas magnitudes. Para expresar o para entender qué es el orden de magnitud, hay varias formas de clasificar los números expresados en notación científica. Les voy a mostrar una de esas formas, que es entendiendo que los coeficientes están en un rango de 1 a 10. A partir de esto voy a representar estos valores en su base 10. Para obtener el 1 tendré que expresar la base 10 expresado al exponente 0. Y para el número 10 tendré que expresar la base 10 elevado al exponente 1. Así determino que la mitad entre estos dos números, el número 5, será mi referente para poder clasificar a esos números expresados en notación científica y a partir de esto encontrar el orden de magnitud de esos números. Entonces, los números que estén por debajo del 5 tendré que tomar en cuenta la base 10 y el exponente 0. Y los números que estén por encima de 5, que estén entre 5 y 10, tendré que considerar al momento de hacer la clasificación la base 10 con el exponente 1. ¿Cómo se realiza? Ahora vamos a ver con algunos ejemplos. Tenemos este número 5,41 y me voy a concentrar en el coeficiente, en esta parte del coeficiente 5,41.
Sabiendo que este valor es mayor, que está en este rango entre 5 y 10, tendré que tomar o considerar la base 10 con el exponente 1. Y a este número le vamos a multiplicar esta base 10 al exponente 2. Y operamos como conocemos y como sabemos realizar una multiplicación. Mantenemos la base 10 y los exponentes se deben sumar. Por lo tanto, voy a obtener una base 10 con el exponente 3. Y aquí yo estaría expresando esta cantidad en orden de magnitud. Entonces aquí yo encuentro una forma ya simplificada de expresar esta cantidad. A continuación tenemos 3,8 por 10 a la quinta. Aquí tengo 3,8 y me fijo dentro de este cuadro y me doy cuenta que está por debajo de 5. Por lo tanto, corresponde asignarle la base 10 con el exponente 0. A esto le vamos a multiplicar simplemente esta base 10 de origen con su respectivo exponente. Se opera de la misma forma, es una multiplicación, sumamos los exponentes. Y me quedará 10 al exponente 5. Y de esta otra forma, también ya obtengo su orden de magnitud. Otro ejemplo, 9,2. Me fijo el coeficiente, me voy al cuadro y observo que está por encima de 5. Está en este rango. Por lo tanto, corresponde anotar una base 10 elevado al exponente 1 y multiplicar esta base de origen 10 al exponente menos 7. Operando esto, como sabemos en la multiplicación en notación científica, mantenemos la base 10 y los exponentes se van a sumar. Al sumar hay un choque de signos, más por menos me resultará menos, por lo tanto aquí voy a obtener un valor de menos 6, que vendría a ser el orden de magnitud para esta cantidad. Continuamos con otros ejemplos. Aquí vemos 1,58 por 10 a la menos 9. Me fijo el valor del coeficiente es 1,58. Observo en mi cuadro y está por debajo de este rango de 5. Entonces corresponde anotar 10 al exponente 0. A esto vamos a multiplicar simplemente la base de origen por 10 al exponente menos 9. Haciendo las operaciones como corresponde, sumamos los exponentes, mantenemos la base 10 y me quedará 10 al exponente menos 9. Y aquí ya tengo otro valor expresado en su orden de magnitud. Otro número que tenemos, 7,02 por 10 elevado a la potencia 15. Me fijo primeramente el coeficiente 7,02 está en este rango entre 5 y 10. Por lo tanto, corresponde el valor del base 10 exponente al número 1. A esto le vamos a multiplicar simplemente la base 10 y el exponente o la base de origen. Haciendo las operaciones, mantenemos la base 10 y sumamos los exponentes. Me quedará una base 10 elevado al exponente 16. Y aquí también tengo otro número en su orden de magnitud. Finalmente otro valor, 4,9. 4,9 está por debajo de 5, obviamente, está en este rango. Corresponde trabajar con este 10 elevado al exponente 0. A esto le multiplicamos 10 al exponente menos 3. Hacemos las operaciones, mantenemos la base 10 y sumamos los exponentes. Para este valor, para este caso, me dará 10 al exponente menos 3. Esa es la forma de expresar el orden de magnitud de diferentes números que estén en notación científica.